Hola, pues bueno, yo voy a hablar del sensor de temperatura LM35DS, el cual consiste en tres pines. El primero es VCC, igual a voltaje. El segundo es Analog Out, que equivale a 10 milivolts, igual a 1 grado Celsius. Y el tercero es GND. Sensor de temperatura. ¿Cómo puedo medir la temperatura? La temperatura se puede medir utilizando un sensor de temperatura de los diferentes tipos que existen. Todos ellos infieren la temperatura al detectar algún cambio en una característica física. Hay 6 tipos de sensores de temperatura con los cuales es probable que el ingeniero se encuentre. Termopares. Los termopares consisten esencialmente en dos tiras o alambres hechos de metales diferentes y unidos en un extremo. Los cambios de la temperatura en esa junta inducen un cambio de la fuerza electromotriz, FEM, entre los otros extremos. A medida, a medida que la temperatura sube, esta FEM de salida del termopar aumenta, aunque no necesariamente en forma lineal. Como puedes ver, hay imágenes de lo que es. En la parte derecha podemos observar tres tipos diferentes y en la izquierda uno parecido. Sensor de temperatura por resistencia. Los dispositivos termométricos de resistencia aprovechan el hecho de que la resistencia eléctrica de un material cambia al cambiar su temperatura. Los, los termistores se, se basan en el cambio de resistencia en un semiconductor de cerámica. La resistencia cae en forma no lineal con el aumento de la temperatura. Como puedes ver, aquí hay otro tipo de sensores que son en forma cerámica. Sensor de temperatura bimetálicos. Los dispositivos bimetálicos aprovechan la diferencia de la tasa de dilatación térmica entre diferentes metales. Se une entre sí tira o dos metales. Tiras, tiras o dos metales. Cuando se calienta, un lado se dilatará más que el otro, y la curvatura resultante se traduce en una lectura de temperatura mediante un- una articulación mecánica a un apuntador, como puedes ver en estas imágenes. Son de esta forma. Sensor de temperatura por dilatación de fluido. Los dispositivos de dilatación de fluido, cuyo ejemplo típico es el termómetro demóstico, en general vienen en dos clasificaciones principales: el tipo de mercurio y el tipo de líquido orgánico. Como puedes ver aquí, en la parte derecha se puede ver cómo es el dilático, y en la parte posterior el orgánico. Sensor de temperatura por cambio de estado. Los sensores de cambio de estado consisten en etiquetas, pellets o gránulos, crayones, lacas o cristales líquidos, cuya apariencia cambia una vez que se alcanza cierta temperatura. Se usan, por ejemplo, con trampas de vapor. Cuando una trampa supera una cierta temperatura, un punto blanco en una etiqueta de sensor adherida a la trampa se volverá negra, como puedes ver en estas imágenes. El LM35DS. El LM35 es un sensor de temperatura que va desde -55 °C a 150 °C. El voltaje de salida es lineal y su ecuación es de 10 mV/C, lo cual significa que más 150 mV equivale a 15 °C y menos 55 mV equivale a 55 °C. Empaquetado en diferentes encapsulados, como son TO-92, TO-46, SO8 y T220. Características del LM35. Tiene una escala de factor lineal.
Tiene una exactitud de 0.5 a más 25 grados Celsius. Opera entre 4 y 30 volts de directa. Rango entre menos 55 a 150 grados Celsius. Aquí puedes ver cómo son los diferentes tipos de LM35. Aquí se muestran el TO46, el SO8, el T20, el T92 y el T220. Aquí se representa el LM35 y cómo van conectados cada uno de sus pines. El 1 equivale a la entrada, como lo dije al inicio, que es igual a 4 a 20 volts. El segundo es salida, out, y el tercero es GND. Pues bueno, espero que les haya gustado. Gracias.